Muy bien, chicos, volvimos. Entonces, miren la importancia que tiene de hacer un buen marco teórico. Hasta ahora, sencillo, difícil. Díganme, chicos. Díganme, entró Margarita. Bien, Margarita. Bienvenida. Estamos hablando del marco teórico, Margarita. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo una sesión, como somos tres, es una sesión muy, donde todos vamos a participar, ¿ya? Listo. Ahora, hablamos sobre la revisión de la literatura, o sea, la revisión de todo lo que nosotros estamos buscando. Dice, la revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y todos los materiales que puedan ser útiles para los propósitos. Ya hablamos de eso, ¿no? Entonces, no voy a buscar cualquier literatura, ¿no? O sea, tanto libro que hay, entonces yo tengo que ir anotando sobre qué puntos quiero trabajar, qué dice mi investigación que estoy tratando y qué puntos que me gustaría saber, conocer, ¿no? Sobre los que se va a basar mi investigación. Entonces, teniendo claro sobre cuál es el problema y qué es lo que quiero abordar de mi investigación, entonces yo voy a poder seleccionar y revisar la literatura más pertinente, más adecuada, ¿no? Que me ayude, no que me conflictúe, sino que me ayude. Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias de interés, se procede a consultarlas. El primer paso, dicen, es para que lo que hablábamos, ¿no? Si yo tengo ya bastante literatura identificado, entonces yo tengo que dice, seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico, descartar todo aquello que no nos va a ayudar o nos confunde más, ¿no? Hay algunos, a veces cuando sacamos bastante literatura, entonces, no, ¿qué diré? Ay, no, 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 este ya no me sirve, no me ayuda, no, no lo tengo claro, ¿no? Entonces yo selecciono aquel material o aquella bibliografía que me va a ayudar, no que me va a confundir, ¿ya? ¿Listo? Siguiente. Para seleccionar fuentes primarias que ayudarán a referenciar el marco teórico, dice, es importante hacer las siguientes preguntas. ¿Las referencias se relacionan con mi problema de investigación? O sea, la referencia se está refiriendo a la fuente que yo estoy, por ejemplo, revisando. Estoy hablando ahorita sobre el aprendizaje, ¿no es cierto? Digamos que estamos haciendo la investigación sobre ese tema. Entonces, cojo a Auswell, por ejemplo, ¿no? Digo, y el libro de Auswell se relaciona con mi problema de investigación, sí o no, me va a servir? ¿No me va a servir? Ya, entonces me hago esa primera pregunta. Luego dice, ¿cómo se relaciona? O sea, ¿cómo se relaciona el libro de Auswell, por ejemplo, la teoría de Auswell, con mi investigación? ¿Hay una relación directa, indirecta, ¿no? O por el costadito está pasando, ¿no? ¿Se relaciona o no se? Entonces, digo, ¿me sirve o no me sirve? Ya. ¿Ayuda a que desarrolle más rápidamente y profundamente la investigación? ¿Me ayuda a profundizar en el tema de mi investigación, en mi problema? ¿Qué aspectos trata? O sea, de mi investigación. A ver, ¿qué aspectos trata este libro o este artículo? Puede ser un artículo, puede ser un libro, puede ser, ¿no? Puede ser una revista, ¿no? Entonces, voy viendo, pues, ¿no? ¿Qué aspectos trata? ¿Desde qué óptico perspectiva aborda el tema? Cuando nosotros hablamos, decimos desde qué óptico perspectiva aborda el tema, hay diferentes maneras de ver el tema, ¿no? Hay diferentes enfoques, ¿no? Diferentes enfoques. ¿Y qué son los enfoques? Son los diferentes puntos de vista sobre la cual nosotros planteamos una investigación.
Por ejemplo, podemos plantearlo desde el punto de vista del desarrollo humano, pues hoy en día, por ejemplo, el enfoque por competencias se basa en el desarrollo humano. ¿Por qué se basa en el desarrollo humano? Porque se centra en la persona, o sea, es la persona la que tiene que desarrollar sus competencias, sus capacidades, ¿no? Por eso dice, se basa en el enfoque de desarrollo humano. O nos basamos en el enfoque, un enfoque filosófico, en un enfoque histórico, ¿no? Entonces vamos mirando sobre cuáles son aquellas miradas sobre las cuales voy a basar mi investigación, ¿sí? Desde qué mirada le voy a dar yo a mi investigación. ¿Alguna pregunta? Dice, clasificación y organización de la información, dice. Ahí está lo que hablamos. Se relaciona con el tema, es pertinente para mi tema, es relevante para mi tema esta información. ¿Ya? Ahí viene otra vez el cómo planteamos nuestras hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Puede haber una hipótesis general y puede haber hipótesis secundarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de mi investigación? ¿Cuáles son aquellas variables e indicadores que va a tener mi investigación? No se conflictúen con estos términos, estimados amigos, porque en la siguiente sesión vamos a hablar sobre cómo se construye una hipótesis, qué es una variable o qué es un indicador, ¿ya? Entonces no se conflictúen, pero sí es parte de nuestra investigación. Pasos para construir el marco teórico, ahí está, ¿no? Lo que hablamos en una diapositiva anterior, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer mi bosquejo? Decíamos, ¿cuál va a ser mi bosquejo? Entonces, vamos a ver antecedentes, bases teóricas y la hipótesis, ¿no? ¿Qué son los antecedentes? Quiere decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió de acuerdo a mi tema de investigación? ¿Qué pasó antes de que yo me plantee este problema? ¿Qué habrá sucedido con respecto a este tema de mi tema de investigación? ¿No? Entonces yo planteo, ¿no? Por ejemplo, sobre los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué pasó? ¿Cómo era antes el aprendizaje de mis estudiantes? Antes era memorístico, el docente solamente dictaba las clases y los niños se copiaban, ¿no? Y luego estudiaban para dar un examen al final, que es diferente hoy, que la evaluación es permanente. Ya usted más o menos les doy esa idea, ¿no? Entonces, y ahí viene, miren, todo eso son los antecedentes, pero aquí tengo mis bases teóricas. Aquí es donde yo tengo que ir, como dice, rellenando toda la información que he recopilado, ¿no? Y tomando en cuenta esa hipótesis que yo me estoy planteando. Si quieres, en el marco teórico puedes plantear la hipótesis, ¿no? Pero, o si no, también no es necesario, según la literatura, ¿no? No es necesaria la hipótesis. Pero es bueno tener una hipótesis porque eso es lo que me va a ir dando el camino, orientando, ¿no? Para que yo pueda plantear, ¿no? Mi investigación. Porque si yo no tengo un supuesto, entonces, ¿sobre qué voy a investigar? Porque me parece investigar, no, nosotros tenemos una idea. Entonces, esa idea, eso es lo que yo tengo que probar con mi investigación, ¿no? Si está bien o está mal, ¿no? Si funciona o no funciona. Eso es lo que tenemos que ver. Y finalmente tenemos el marco teórico, es bibliografía. Todo el marco teórico es en base a bibliografía. ¿Sí? Entonces, no hay marco teórico que no tenga bibliografía. Durante todo el desarrollo del marco teórico dice, como dice el autor, como plantea por ejemplo, vamos a decir, a ver, Piaget, por ejemplo. Según Piaget, así tenemos que elaborar ese marco teórico. Por eso dice, la bibliografía es fundamental.
y debe estar en orden alfabético y se pide nombrar, o sea, cuando nosotros vamos a nombrar, a colocar nuestra bibliografía en el marco teórico, tenemos que pedir, se pone el nombre del autor, el año de publicación, el título, editorial y lugar, ¿ya? Pero esto es para hablar lo que es la bibliografía, ¿no? Nosotros, es amplio, chicos, es amplio porque tenemos que mirar todo lo que nos dice las normas APA. Las normas APA te dan todo el constructo para poder referenciar, ¿no? Esa es son las referencias bibliográficas. Ustedes han visto que en todo libro que leemos, ¿no? Al final dice referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, hay un orden, hay una norma que nos dice cómo debemos hacer, cómo referenciar el libro que nosotros estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, eso es con todo respecto a lo que es el marco teórico de una manera muy sucinta, general, y ustedes pueden seguir investigando, pueden seguir leyendo, ¿no? Para poder profundizar sobre lo que es el marco teórico. Y esto les va a servir, chicos, todo este proceso que estamos haciendo les va a servir para cuando ustedes se gradúen, ¿no? Porque tienen que hacer una investigación o una tesis para poder graduarse como docentes ¿no? Entonces ya tienen que ir tomando en cuenta todo esto. ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes? ¿Pregunta, alguna duda, alguna aclaración que ustedes deseen para pasar al siguiente curso? De mi parte, no, profesora. Ya, muy bien, Manuel. Margarita, Todo bien, Miss. Buenas noches. buenas noches, Margarita. Hermelinda, ¿qué dice usted? ¿Está claro? María, Miss, disculpe, buenas noches. Como yo mandaron el comunicado que usted no va a estar en las clases y recién todavía he entrado, no, no estaba en clases, Miss, no he escuchado bien el tema. no iba a estar en la primera clase nomás, Ah, en la ya, primera Miss, clase nomás, disculpa entonces sí, porque pero en yo, la hora sí normal, ya, Miss, ¿ya? disculpe, Entonces, ya, bueno, Miss, no, no se preocupe, no se preocupe. ya, Miss, Pero gracias. yo quisiera que ustedes, si hay preguntas, me parece que siempre nos estamos cuestionando nosotros. Entonces me gustaría que ustedes después de leer nuevamente el PPT, lo lean, lo revisen y si pueden comparar con bibliografía, con algún marco bibliográfico que ustedes puedan buscar por su, ¿no? Ustedes como parte de su investigación, ¿no? Y preguntar si encuentran dudas, si encuentran algún cuestionamiento, preguntar y dialogar y conversar aquí, ¿ya? Entonces, en eso quedamos, ¿ya? Pues entonces vamos a pasar al siguiente curso. Bien. Ustedes están viendo la imagen en la pantalla, ¿verdad? Entonces, ya estamos casi todos, ¿ya? Y hoy día les informé que íbamos a conversar sobre la evaluación de la semana pasada. Y quiero hacerles un llamado a ustedes conscientemente como buenos docentes del futuro, ¿sí? Yo les dejé una lectura que era muy corta, que eran no sé cuántas hojitas, de tal manera que vayamos nosotros desarrollando esa capacidad de leer y comprender sobre todo el texto que leemos y poder nosotros poner en juego ese aprendizaje.
si ustedes se dan cuenta cómo estoy trabajando, preguntando, cuando ustedes me dicen algo, vuelvo a hacerles una repregunta, a veces dirán ustedes, la profesora está fastidiando, no es porque les está fastidiando, sino estoy tratando de que ustedes nos demos cuenta de que al leer no es solamente, y ya digo nomás las cosas que quiero decirles, pues, ¿no? Entonces, no, cuando leemos tenemos que mirarlo, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar las palabras. ¿Qué significará una palabra si es que no la entiendo? Entonces, para poder nosotros eh, plantear una idea, ¿no? Entonces, y la sesión anterior, sí, pues ahora seguramente ustedes les mandé las preguntas, entonces seguramente habrán contrastado con la fuente que les dejé y habrán dicho, mira, pues lo que he dicho, entonces no estaba bien y ahora sí voy a responder, ¿no? Entonces, me supongo que han leído ahora sí, entonces por favor vamos a seguir preguntando, pero eso ya es voluntario, ¿ya? Algunos de ustedes me va a decir, miren, lo que dije la vez pasada no estaba muy bien alineado a lo que decía el texto dice de esta forma, ¿ya? Entonces, a ver quién responde la primera pregunta, porque el tema de este tema de la retroalimentación es un tema que nosotros tenemos que usarlo siempre, ¿ya? Entonces, este tema ya no es que si quiero lo aprendo o no lo aprendo, sí lo tenemos que hacer porque la retroalimentación incluso es parte de la evaluación docente. O sea, cuando ustedes estén ya en marcha, ya como nombrados en las escuelas, ¿no? Eh, en la carrera pública, cuando ustedes ya están en la carrera pública, los van a evaluar. Y uno de los puntos que se evalúa en todos los niveles es la retroalimentación. En todos los niveles se evalúa. ¿Cómo hace un docente la retroalimentación a sus estudiantes? Por ejemplo, si a mí me tendrían que evaluar un representante del ministerio o un evaluador, por ejemplo, les cuento, chicos, ¿no? Yo voy a evaluar a docentes, voy a evaluar, entonces, a docentes, imagínense a docentes por ejemplo, a mí me pueden evaluar. Entonces, yo como docente me van a evaluar cómo hago mi retroalimentación, ¿ya? Y ese es un tema que nosotros tenemos que irlo ya asumiendo, no para que no aprendérmelo de memoria, sino encontrarle el sentido de la retroalimentación. Encontrar el sentido, qué cosa significa retroalimentar, cómo hacer una retroalimentación, ¿Qué, qué, cuál es el beneficio de hacer una retroalimentación adecuada, ¿sí? Entonces, y yo les invoco a realizar ese análisis para poder nosotros ir asumiendo ya esas acciones o actitudes, ¿no? En nuestras escuelas o en el futuro, ¿no? Porque algunos de ustedes son estudiantes y eso seguramente que ustedes lo hacen hasta esa retroalimentación y también lo hacen con sus hijos, lo hacemos con nuestras parejas, ¿no? Y ustedes no se dan cuenta, pero sí lo hacemos. Entonces, pero tienen que encontrarle el sentido de lo que significa eso, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo define el libro a la retroalimentación? Ahora ya lo han leído, ¿no? A ver. ¿Puedo opinar, profesora? Claro que sí, Manuel, Ya. adelante. Ahí la pregunta dice, según el texto que usted ha leído, ¿cómo ha definido la retroalimentación, no? Como en la clase ¿Cómo? pasada se habló del tema que es un método o un proceso de control del sistema
que nosotros a través de evaluando o resultados derivados se reintroduce un nuevo sistema como mantener un control debiendo a la optimización del comportamiento de los niños, ¿no? Ujú. O sea, A tenemos ver, que evaluar mayormente a los niños como ingresando al colegio, ¿no? ¿Qué haces tú ingresando al colegio? Te presentas primero. Después, cada uno de los niños tú preguntas que se vaya presentando. Ese sería una evaluación o un control de sistema. ya, a ver, listo, gracias Manuel. A ver, vamos a ver. Entonces, si la retroalimentación me Mis- va a permitir evaluar, a ver, María mis- Zabal, a ver, dígame. Buenas noches. Dice, ¿cómo defines, o sea, ¿no? La retroalimentación según lo que hemos leído? Bueno, Ujú, hemos leído, la retroalimentación es en cómo al estudiante le ayuda, cómo el estudiante progresa. Entonces devuelve al estudiante una información que describa sus logros, sus progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. También la retroalimentación es la información que tiene un impacto y que genera cambios en el aprendizaje a ujú. partir de la autorregulación. Exacto, María. Vamos leyendo y vamos comprendiendo. Muy bien, exactamente, ¿no? Y lo que nos dice Manuel también es verdad. O sea, nosotros evaluamos permanentemente y hay una evaluación, ya no estamos con una evaluación al final. Nosotros realizamos una evaluación formativa. Entonces, ¿qué es una evaluación formativa? De repente lo vamos a ver en una sesión anterior o en algún otro curso, vamos a ver la evaluación formativa, pero la evaluación formativa es aquella que me permite a mí como docente ayudar al estudiante a avanzar en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, no es que yo voy a evaluar, te evalúo y te pongo la nota a donde estás. No, hoy en día la evaluación a mí me permite ir viendo cómo está avanzando. Por ejemplo, el niño en algún momento se ha bloqueado, se ha quedado por ahí o no puede, ¿no? Hacer. Entonces, yo como maestro, lo que dice María y lo que nos está diciendo el texto es eso, que si el niño o mi estudiante en algún momento está bloqueado, se ha detenido o está yendo por un camino que no va a llegar al resultado esperado, entonces yo como docente tengo que mirar dónde fue ese bloqueo. Entonces yo tengo que decirle, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? A ver, allá, tú estás haciendo por decir, estás aumentando o estás, digamos que estamos hablando de matemáticas, ¿estás aumentando o estás quitando? Eso es información, lo que está trabajando el niño. Entonces el niño, en ese momento que yo le hago esa pregunta, ¿estás aumentando o estás quitando? En ese momento ese bloqueo se diluye. Entonces empieza a pensar el niño, uy, ¿estoy quitando o estoy aumentando? Entonces, eso se llama retroalimentación. Esa Te- sería la retroalimentación oportuna, ¿no? Es, es que la retroalimentación tiene que ser oportuna. Claro, porque ahí cuando tú ves que tu niño no está avanzando o está bloqueado, ahí tienes que ingresar, pues, ¿no? Apoyarlo, ayudarlo. Entonces, ahí hablamos nosotros de los procesos de la, ¿cómo se llama? No hemos hablado de los procesos pedagógicos. Entonces, uno de los procesos es el acompañamiento permanente del estudiante, ¿no? Acompañamiento permanente. Y ese acompañamiento permanente, ¿qué quiere decir acompañamiento? Que yo estoy permanentemente paseando por mis Observando, vecinos, observando. claro, trabajando y mirando lo que están haciendo. Y ese caminar, ese acompañar, a mí me va a permitir detectar, ¿no?
¿qué está haciendo mi estudiante? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces, cuando yo veo que puedo ayudar, entonces le mando una pregunta, le cuestiono de repente hasta su trabajo. Entonces, eso te lleva al aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces, mire, fíjense nosotros todo lo que tenemos que hacer para que ese niño rompa esos esquemas de, a veces, de seguir una sola ruta, que pruebe diferentes rutas, pero eso va a depender de cómo nosotros retroalimentamos a ese estudiante, con qué pregunta ayudamos a que salga se desbloquee o diga, ah, ya, puedo hacer por esto. A ver, prueba pues, a ver, prueba por ese camino, a ver cómo te va. Y no decirle, no, haz por acá, por acá, por acá. No, eso no es ayudar al estudiante. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos dice en pocas palabras lo que es la retroalimentación. Hay una retroalimentación que dicen por descubrimiento, otra retroalimentación descriptiva y hay una retroalimentación elemental. La retroalimentación elemental, ¿no? Es aquella que tú le dices, ay, a ver, acá te quedaste, haz tal cosa. O el niño te pregunta, ¿no? Profesora, cómo es, cuáles son los tiempos de los estados del agua? Y yo le digo, ya, los estados del agua son, ¿no? Líquido, gaseoso, y ya le estoy dando la respuesta. Esa es una retroalimentación elemental. Una retroalimentación descriptiva es cuando yo le diría, mira, a ver, cuáles ¿cómo estamos? Los estados del agua son, a ver, cuando se pone duro, a ver, ¿qué es? Hielo. Ah, que hielo. Y cuando está hirviendo, ¿qué haces? Ah, sale humo, allá. Entonces, eso es. En cambio, una retroalimentación por descubrimiento tendría que ser una pregunta que le lleve a él darse la respuesta. Por ejemplo, en este ejemplo de los estados de agua. A ver, entonces yo le preguntaría, a ver, ¿por qué crees que por qué crees que se forma la lluvia? Entonces el chico va a pensar, ¿y por qué se forma la? ¿Qué ha pasado, no? Entonces yo le estoy haciendo que él busque información, que descubre el resultado. Entonces esa es una retroalimentación por descubrimiento, ¿ya? Entonces, la que te va a llevar a desarrollar el pensamiento complejo es la retroalimentación por descubrimiento. Pero hoy en día, por ejemplo, nosotros que vamos a evaluar docentes, solamente estamos pidiendo la retroalimentación, por lo menos descriptiva, porque generalmente el docente hace la retroalimentación elemental, que le da la información al estudiante para que pueda seguir. Entonces, cuando nosotros le damos la información al estudiante elemental, no hay no se dan las conexiones neuronales, por lo tanto no hay el desarrollo del pensamiento complejo, ¿no? Entonces el aprendizaje es pues elemental, pues como dicen, ¿no? ¿Sí? Listo, eso tendríamos que nosotros tener muy en cuenta. Por eso yo les hice leer esa lectura, porque la retroalimentación no solamente es para, como yo les he dado un texto de secundaria, pero la retroalimentación no solamente en secundaria. La retroalimentación es en todos los niveles, desde inicial, desde que están pequeños, pues desde que están niños aprendiendo, nosotros debemos, como padres también, deberíamos nosotros hacer práctica de esta forma de que aprendan nuestros niños, ¿no? A veces queremos darle, por ejemplo, el andador no es un medio, no es un objeto que ayude al niño a desarrollarse. El niño debe gatear, porque con el gateo, él articula sus manos, sus movimientos, ¿no es cierto? Entonces ahí desarrolla mucho. Entonces, desde el momento que él aprende a ver qué hago, si yo quiero alcanzar algo, qué tiene que hacer, ¿no? Cómo descubre el niñito, ¿no? Para alcanzar algo que quiere. En cambio, cuando está en cómo pararse, cómo él agarra, se va buscando, ¿no? Va buscando objetos donde pueda cogerse y pararse. En cambio, cuando está en el andador, ya
está paradito, güey. Ya le estamos aliviándole la vida, ¿no? Y eso no es. Nosotros debemos ponerles en situaciones que vayan desarrollándose de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, eh, el papel de la retroalimentación en este proceso de desarrollo de competencias es elemental, ¿ya? Listo. Seguimos. A ver. A ver, ¿y qué debe hacer el docente para asegurar una retroalimentación efectiva? A ver, cualquiera de los que están presentes. Debe evaluar la pertinencia de los propósitos de aprendizaje seleccionados. ¿Sí, Miss? ¿Me escucha? Muy bien. Erika, muy bien. ¿Qué otro? También tiene que revisar los propósitos en progresión, ¿no? Y los ajustes de ser necesario, pues, ¿no? Quiere decir, a ver, sí, Erika, ya que tú me has dicho los propósitos en profesión, ¿qué quiere decir eso? Los propósitos, los que tienen, pues los que van creciendo en progresión, como dice su nombre, pues no progresión, los que van en proceso. Y los ajustes, ¿no? Eso, revisar esos propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos de aprendizaje? Los que vienen en las competencias, pues los Eso, muy bien. ¿Y quién nos está enseñando, nos está diciendo que están en progresión? ¿Qué miramos para ver la progresión del aprendizaje? ah, para ver la progresión. Tenemos que ver a los estudiantes, pues, qué tal va su No, progresión, pero- cuáles son sus ya, deberes ajá, previos, ajá, ¿no? ¿qué más? ¿Dónde está la progresión? La progresión de los aprendizajes está en los estándares de aprendizaje, Mm, ¿no? Ahí está graduado, dice, a ver, en el ciclo uno, en el ciclo 2, en el ciclo 3, en el ciclo 4, ¿no? ¿Qué debe aprender los estudiantes, ¿no? Y tú lo que tú dices, Erika, también está muy bien. O sea, si yo tengo un saber previo, a ver cómo va a avanzar al siguiente saber, ¿no? Al siguiente aprendizaje. Eso está bien también, Erika. Genial. Y por último, antes que nos corten, vamos a preguntarnos, ¿por qué es importante la retroalimentación para el desarrollo de las competencias? Mis buenas Cualquiera. noches. Buenas noches. Este, ¿Quién habla? Hermelinda, Miss. Hermelinda. Muy bien, Hermelinda. ¿Por qué es La importante? retroalimentación para el desarrollo de las competencias es esencial, Miss, en la evaluación, ya que permite que sus estudiantes se transformen en agentes activos de su formación, acortando la distancia entre la situación actual de sus desempeños y la situación ideal a lo que esperamos de que debe llegar. Ajá. Muy bien, claro. Claro, Hermelinda, muy bien. Nosotros, exacto, si nosotros no hacemos esa retroalimentación efectiva, entonces nuestros niños, si vamos a estar pensando colocarle una nota nomás con respecto a lo que ellos solamente hacen, entonces eso ya no es un pensamiento de nosotros como docentes de esta edad, de este siglo, podríamos decir, ¿no? Ya no somos esos docentes. El docente de hoy tiene que pensar qué debo hacer para ayudar a que mi estudiante llegue a los resultados esperados. ¿Cómo hago para que mi estudiante realmente aprenda? ¿Sí? Eso es lo que debemos pensar nosotros como docentes. No jalar, no buscar jalar a los estudiantes. No, sí, no es ese nuestro pensamiento ya. Nosotros tenemos que decir, todos mis estudiantes pueden y todos mis estudiantes van a llegar al aprendizaje. No con la nota, sino aprendiendo. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, de mi parte no, profesora.
Manuel, muchas gracias. Erika, María. Sí, No, Miss, Miss, ahora ya está todo claro ya. Muy bien, entonces Está sigamos claro, Miss, leyendo, el tema. ¿ya? Sigamos leyendo, revisemos la literatura, analicemos lo que estamos leyendo para que nosotros podamos tener mayores argumentos cuando seamos docentes ya en el aula, ¿sí? Chicos, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo el siguiente viernes. Que les vaya muy bien, síganse cuidando, ¿sí? Hasta luego. Ya, Miss, que tenga un fin de Yami, buenas semana. noches, igual para Gracias. usted, Está, cuídese. Miss. Buen fin de Hasta semana, luego, Miss, cuídense, gracias. buen fin de semana. Buen fin de semana para todos.